Las creencias religiosas pueden ayudar a las personas a salir de situaciones muy complicadas emocionalmente, pero también pueden hacer creer a la gente cosas absurdas y cuando esto pasa, todo acaba de forma horripilante y eso sucedió en este caso. Hoy te platicaré el caso de la Nueva Jerusalén. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa. Aportando datos reales con frescura sin igual, deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema de sectas. Y como les decía en el intro, las creencias religiosas o los credos religiosos pueden ayudar mucho a las personas cuando este es un vehículo o una herramienta que te ayuda a desarrollarte mejor, a ser mejor persona, a tratar de convivir mejor con la gente que te rodea o alcanzar un ideal en donde lo que buscas es estar en armonía espiritualmente contigo mismo. Pero hay algunas personas, algunos grupos de gente que se han dado cuenta que utilizar estas creencias religiosas o hacerle creer a un grupo de personas que los van a llevar a ser mejores personas, bueno, pues esto lo utilizan en beneficio de ellos y en perjuicio de esas personas que están manipulando. Pero fíjense, el caso de hoy está muy interesante porque desafortunadamente pasó en México. Sí, así como ustedes lo escuchan. Y fíjense, las sectas son grupos de gente que tienen un líder que por lo regular hace creer a sus seguidores que este es un enviado de Dios o enviada de Dios. Pero todas estas sectas acaban mal o perjudican a sus fieles. Son un tema muy conocido en Estados Unidos, pero hoy te contaré una muy delirante que se desarrolló aquí en México. Nueva Jerusalén, el pueblo de Michoacán que se convirtió en secta. Así que hoy les voy a platicar un tema fuerte, la historia de un pueblo aquí en México que funcionó como un mundo aparte del país, de la sociedad mexicana. Y si creías que no existían las sectas, hoy conocerás el caso de un sacerdote que se nombró obispo y fundó una ciudad cerrada junto a una vidente que al final fueron dos, ¿verdad? Pero vamos por partes para que ustedes vayan conociendo más de esta terrible historia. Fíjense. Para saber por qué pasó esto, hay que recordar cómo era México en ese tiempo. Situémonos en la época de 1917. Así que la herencia de las guerras que los protagonistas vivieron fue la Revolución Cristera y la Revolución y la Guerra Cristera, perdón. En ese tiempo eran personas que no aceptaban que el gobierno se separara de la iglesia. La iglesia en esos tiempos, en 1900, buscaba ayudar a obreros y campesinos con la doctrina Rerum Novarum, intentando que no se volvieran socialistas. Esto también trajo que las misas se oficiaran en español y no en latín y se diera una apertura a la comunidad. Todo, como les platicaba, ocurrió en Michoacán y mucho antes de que existiera el problema del crimen organizado que vemos hoy en día. Según estudios del Colegio de Michoacán, esta zona de tierra caliente era ideal para el aislamiento por su geografía difícil. Pero en esta historia hay dos personajes principales que estuvieron cerca del cielo o eso hicieron creer a sus fieles. Uno de ellos fue Papá Nabor y la otra la vidente Gavina. Pero, ¿quién era Papá Nabor? Bueno, su nombre era Nabor Cárdenas Mejorada,
No se sabe bien cuándo nació, pero parece que entre 1900 y 1910 aproximadamente. Hay un rumor que surgió en el estado de que Lázaro Cárdenas, sí, el mismísimo presidente de México, don Lázaro Cárdenas del Río, que según era primo de su papá de Nabor, pero esto nunca se confirmó y se creía, ya que Nabor, como ustedes pudieron escuchar, llevaba el apellido, su primer apellido era Cárdenas. Y bueno, en esos tiempos el apellido de Cárdenas pues era muy, no que fuera muy rimbombante, pero digamos que era muy notorio ese apellido porque así llevaba de apellido el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Que bueno, ese Lázaro Cárdenas del Río fue el papá de Lázaro Cárdenas, el que anduvo ahí acompañando o el que fundó parte de los fundadores del partido político del PRD acá en México. Y después su hijo de Lázaro Cárdenas, su nieto de Lázaro Cárdenas del Río, fue gobernador de Michoacán, que también se llama Lázaro Cárdenas, pero su segundo apellido es Batel. Entonces, digamos que en ese tiempo el apellido Cárdenas, bueno, pues sí, era muy, muy notorio por obvias razones. Y fíjense, Nabor se ordenó de sacerdote en 1935, pero cuando la Iglesia Católica decidió modernizarse en el Concilio del Vaticano II, él se rebeló. No quería cambios, quería seguir con las misas en latín y las reglas rígidas. Y fue por ello que decidió separarse de la iglesia oficialmente. Después de esto, se dio el encuentro con la vidente que sería su compañera, su mano derecha, ahí su compinche, para poder hacer esta organización de la Nueva Jerusalén. En 1973, una campesina llamada Gabina Sánchez, luego llamada Mamá Salomé, dijo que la Virgen se le apareció. Ella lo dijo y entonces habría que creerle, ¿verdad? Porque era evidente. Entonces, según ella, la Virgen pedía fundar un pueblo para salvarse del fin del mundo. Nabor le creyó, dejó su parroquia y juntos fundaron Nueva Jerusalén en el municipio de Turicato, Michoacán, en México. Así que bueno, aquí ya empezábamos a ver ese tipo de psicología discordante ahí, disruptiva, fragmentada, no sé qué otras formas ponerle, porque era una forma de pensar de estos dos personajes que claramente estaban buscando un fin, ¿no? Estaban persiguiendo un objetivo. Si ellos, desde un principio, creían que para salvar al mundo tenían que fundar un pueblo, bueno, pues entonces ahí claramente tenían que buscar personas, tenían que valerse de otra gente para poder tener un pueblo, porque ellos dos claramente no lo iban a poder hacer solos, ¿no? Pero ¿de qué forma lo hicieron? Lo iban a hacer de forma pacífica, lo iban a hacer de forma congruente, coherente, o lo iban a hacer con engaños. ¿Ustedes qué creen? Pues claro, con lo último, ¿no? Haciéndole creer a la gente o usando las emociones de las personas, las ilusiones, el deseo de encontrar una deidad, de encontrar los caminos para llegar a lo divino en el mundo terrenal, y claramente pues esos engaños surtieron efecto para que estos dos personajes nefastos se pudieran salir con la suya. Fíjense, Nabor Cárdenas llegó a perder un punto de equilibrio cuando se encuentra con Salomé y se separa de la iglesia y dice: yo soy el papá, y le hablo al obispo de Tacámbaro de aquel tiempo, a Abraham Martínez, para que lo reconozca como tal. Quería que lo reconociera como obispo. En ese momento
Nabor pierde el piso y comienza a volver a sus orígenes, porque desde niño fue proclive a creer en apariciones divinas o mensajes celestiales. Y lo cuenta el obispo Abraham, que en algún momento a algunos de sus sacerdotes, que él ya era desde tiempo muy dado a decir: miren, miren, el santito está sudando, el santito se movió, el Cristo se está moviendo porque tiene vida. Nabor era dado a creer en esas cosas. Y bueno, de Gavina no existen datos previos de su encuentro con Nabor, solo se sabe que nació a principios aproximadamente de 1900. En 1973 llegó a Turicato, Michoacán, donde según Mamá Salomé debían quedarse y fundar la ciudad. Y bueno, los milagros que convencieron a la gente, según el libro de Jesús Lemus, hubo eventos en que hicieron que la gente creyera ciegamente. Y fíjense, el trance de la ciudad. Se cuenta que una mujer embarazada acudió a Mamá Salomé para obtener su bendición. Pero la vidente entró en shock y con los ojos en blanco empezó a describir cómo debía de ser la ciudad, sus muros y sus calles, mientras estaba convulsionando. Esto frente a un público estupefacto que esperaba tener unas palabras con ella. Y bueno, cuando ella se estaba convulsionando, según ella se estaba convulsionando, estaba diciendo, estaba dando los planos, estaba dando las indicaciones de cómo tenía que ser la ciudad. Pero fíjense, investigué un dato que qué es lo que le pasa al cuerpo humano cuando tiene convulsiones, ¿no? ¿Qué pasa en un cuerpo? ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene convulsiones? En convulsiones severas no se puede hablar normalmente y difícilmente hay coherencia en lo que se dice. Que según ella estaba convulsionando, ¿no? Y se dice que cuando ponen los ojos en blanco, que se ve que el globo ocular se eleva y es por eso que se le ve solo lo blanco. Cuando pasa ese tipo de cosas es porque los nervios ópticos del ojo llega a un punto de la convulsión, que es tan fuerte la convulsión que entonces se retraen los músculos del cuerpo, incluyendo el nervio óptico, el músculo que mueve los ojos. Entonces se convulsionan tanto que es como si se te engarrotara la mano o el pie o una extremidad, ¿no? Entonces es por eso que los ojos se van para atrás, porque los músculos empiezan a contraerse. Cuando eso pasa, el cuerpo humano es extremadamente difícil, un 99.9 de las ocasiones ni siquiera puede articular palabra a la persona que le llega a suceder eso. No se puede, no puede argumentar una oración, ni siquiera a veces lo máximo que pueden decir es sí, sí, no, no, porque también las cuerdas vocales, bueno, pues entonces los músculos no le permiten hablar normalmente a la persona. Y según ella, aún estando convulsionada severamente, pudo hablar normalmente. Así que ya ahí empezamos a ver este tipo de incoherencias, este tipo de falsedades que sabemos que teniendo argumentos científicos, pues eso no es posible. Y bueno, vamos a suponer que dentro de su convulsión severa, porque aquí dan ellos elementos para saber que era una convulsión severa, como para que se le fueran los ojos para atrás, decimos coloquialmente, dijera algo. Bueno, ¿qué podría decir? Un sí, un no, pero resulta que estando así de trabada, pudo decir claramente cómo tenía que ser la ciudad. Entonces ahí ya entramos en cosas que no son reales y que claramente es una falsedad o es una verdad a medias, ¿no? Y fíjense, la gente ahí atestiguó milagros con la resurrección de un muchacho y la sanación de unos tullidos que volverían a andar gracias a las súplicas de Salomé. Ahora resulta
otra incongruencia, otra incoherencia. Ahora resulta que una gente tullida podía volver a andar. La palabra tullido se le denomina a la gente que no tiene una parte de su extremidad, ¿no? Son tullidos de que no tiene la mano, no tiene una parte del brazo, no tiene una parte del pie, le falta hasta el tobillo o a la mitad abajo de la rodilla. Eso es lo que se les dice normalmente tullidos. Aquí, ¿qué pudo haber sucedido? Que probablemente estuvieran utilizando mal el concepto, ¿no? Y que eran personas que estaban completas de sus extremidades y que tenían torcida una parte y que probablemente ya no tenían torcida esa parte y podían caminar bien, ¿no? Pero bueno, según ese fue otro milagro que pudo hacer que la gente anduviera, ¿no? Según ellos. Y fíjense, otra historia dicta que mamá Salomé empezó a flotar en el aire durante una misa del Papá Nabor. Estos relatos pasaron de padres a hijos y reforzaron el poder de Nabor y su vidente. Así que bueno, ahí andaba volando, así andaba levitando mientras que Papá Nabor estaba haciendo su misa, ¿no? Otra de las incongruencias porque a través de todas las investigaciones de los tiempos se ha interpretado que gente puede levitar, que puede volar, ¿no? En este tipo de sesiones espiritistas, de contactos con otros mundos y demás, y bueno, intentos de contacto con otros mundos, otras dimensiones. Y bueno, esto se puede interpretar como que vuelan, pero la realidad es que los casos que se han investigado más a fondo, que se ha podido ver elementos que dan a saber que no estaba volando, sino que parecía que estaba volando, pues se dan cuenta que eso era una falsedad. Y me atrevo a decir que en este caso también era una falsedad, ¿no? Y fíjense cómo era la vida dentro del pueblo. El pueblo llegó a tener miles de personas. Hay reportes de hasta 5,000 creyentes viviendo en la ciudad, pero no es un dato concreto. Y funcionaba como una teocracia, donde Dios a través de Nabor mandaba. Así que, fíjense, así el clásico de la secta, que el líder, el que dirige, él dice lo que tienen que hacer todos los demás, cómo lo tienen que hacer y a la hora que lo tienen que hacer, ¿no? Un reportaje del portal Vice, una página en internet, un periódico, una revista, y los estudios del Colegio de Michoacán detallan reglas muy duras, que había reglas muy duras, que estaba prohibido casi todo. No se podía ver tele, oír radio, jugar fútbol, ni usar colores brillantes. Las mujeres debían usar velo y vestidos largos todo el tiempo. Control del tiempo. La vida se dividía entre el trabajo y los rezos. Se podía pasar hasta 8 horas al día en el templo. Aislamiento absoluto. Se enseñaba que el mundo exterior era el reino del demonio, así que no podían salir porque los iba a impregnar, se iba a contagiar, se iban a contaminar de cosas del demonio, así que no podían salir de ahí, de la congregación de la secta. Y bueno, el control del tiempo. Aquí está. Esto creo que me lo salté. El control del tiempo. La vida se dividía entre el trabajo y los rezos. Esto ya se los había dicho, perdón. Se podía pasar hasta 8 horas al día en el templo. Y bueno, el reino de afuera era el reino del demonio. Y que bueno, se buscaba que no cruzara las paredes de ahí de la secta para que el demonio no los pudiera contaminar y así estuvieran a salvo del apocalipsis que había afuera, ¿verdad? O de que se podía generar. Y fíjense, Cárdenas Mejorada era un doble personaje. Era un sacerdote con pinta de buena gente quien, aunque proclamaba no dejarse llevar por el pecado, abusó de mujeres y jovencitas y permitió el sometimiento de un pueblo bajo el amparo de los supuestos designios de la Virgen del Rosario. Y fíjense, así se justificaba Papá Nabor. Decía, todos tenemos demonios que amamos,
porque nos hacen sentirnos menos perversos, más vulnerables y más cercanos a Dios. Esa es la función del diablo. Y bueno, imagínense, manipulando, diciendo las cosas a su conveniencia y manejándolo para poder manipular a la gente de ahí, de la congregación. Cuando murió mamá, Salomé, apareció otra vidente. Digo, si ya no era suficiente que ya hubiera desencarnado esta mujer, no, pues se necesitaba otra, que era la hermana Esperanza. Pero con ella el control se volvió más violento y surgieron reportes de prácticas perturbadoras. Así que bueno, si la otra falleció y creían que ya se iban a liberar de lo que ahí pasaba, pues no, salió peor con esta que llegó. Castigos y humillaciones. Golpeaban a la gente que rezaba mal o que cuestionaba sus órdenes. Abusos y control sexual. Se reportaron abusos de jóvenes bajo la excusa de limpiar su espíritu. Incluso se llegó a prohibir el matrimonio o las relaciones sexuales entre parejas casadas durante largas temporadas. Trabajo sin pago. Los habitantes construyeron la enorme iglesia y trabajaron las tierras sin recibir un sueldo, solo por la promesa de la salvación eterna. Así iban a ir al cielo si hacían todo eso gratis. El conflicto, bueno, mejor dicho, lo hacían y la paga era que se iban a ir al paraíso, ¿verdad? El conflicto escolar, que fue en el 2012 y fue el odio a lo moderno, llegó al extremo cuando los seguidores radicales destruyeron una escuela pública con picos y fuego, porque no querían que se enseñara ciencia ahí a los niños. La jerarquía social de la secta. Papá Nabor estableció un sistema de clases para ubicar a las personas dentro de la Nueva Jerusalén, con base en el libro Liber Divinus, catecismo dictado por el sacerdote. Y bueno, ¿qué decía este libro? Los sacerdotes son personas iniciadas en el culto. Los clérigos, personas que deciden dejar la vida mundana para servir a la Nueva Jerusalén con la esperanza de ser sacerdotes algún día. Monjes, ancianos que no aspiran a ser sacerdotes por su avanzada edad o por un padecimiento físico, pero que han decidido servir de por vida en los oficios religiosos. Santos varones, varones o nardos, jefes de familia que sirven de tiempo completo a la iglesia y que deciden renunciar para siempre a las relaciones sexuales. Monaguillos, auxiliares de la iglesia en los servicios religiosos y sirven a los santos varones de forma permanente. Los vivientes, hombres no consagrados de mayor edad que se dedican al matrimonio sin sostener relaciones sexuales. Digo ahí para que vean el nivel de cómo manipulaban a la gente. Lirio, hombre joven no consagrado que está dedicado al servicio de la iglesia. Botoncitos de rosal. Ay, mi vida, qué tierno, ¿no? Niños que van a la escuela. Monjita o azucena. Ah, también, qué dulce. Dedican todo su tiempo a la iglesia de la Nueva Jerusalén. Doncella o tempranilla. Optan por el celibato y ayudan en la iglesia. Cortesana o rosa de Castilla. Son niñas que hacen labores de monaguillo pero auxilian a las monjitas. Señora o vivienta. Mujeres que no han renunciado a las relaciones sexuales con su pareja o jefas de familia sola. Bueno, aquí claramente han renunciado. Aquí le puse el no de más. Las señoras o vivientas son mujeres que han renunciado a las relaciones sexuales con su pareja o jefas de familia solas. Violetas, niñas que no tienen mayor participación en la iglesia más que escuchar misa. Esa es toda su función. Turulatos, personas que desertan de la Nueva Jerusalén y una vez que salen de la población nadie debe de pronunciar su nombre de pila, ¿no? Así que si Juanita Domínguez se fue a la congregación es una turulata, ¿no? Pedrito Gómez que se salió de la congregación es un turulato, ¿no? Y no se podía decir su nombre de pila. Y fíjense, Papá Nabor murió en 2008 con más de 90 años y ahí empezó la guerra por la sucesión.
Nabor no dejó un heredero claro que todos aceptaran. Esto provocó que el pueblo se partiera en dos bandos enemigos. Y claro, Papá Nabor no dejó ningún sucesor porque andaba ocupado abusando de las mujeres ahí en la congregación y de decirle a todo mundo qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Al final del día, estos conceptos que les acabo de dar de las personas era solamente ponerle un nombre, pero todos estaban al servicio de él o de sus ayudantes. Eso era todo. Eso era en esencia todos estos conceptos que les di de botoncito rosa, de turulatos, bueno, los que se iban, y todos estos que yo les dije era que estaban al servicio de él o de la gente que le servía. Y una de las cosas de por qué él prohibía que tuvieran relaciones sexuales es porque él quería para sí mismo a todas las mujeres o a la mayoría de las mujeres de la congregación. Y fíjense, estaban en disputa estos dos grupos, los radicales y los tradicionalistas. Y bueno, los tradicionalistas siguen a un hombre llamado Lara Barajas, Antonio Lara Barajas, quien se hace llamar Martín de Tours. Él se alió con la vidente, la hermana Esperanza, y mantienen las reglas más extremas: no escuelas, no televisión y vestimenta religiosa obligatoria. Y los liberales o disidentes, que es un grupo de pobladores que, aunque siguen siendo creyentes, querían que el pueblo se modernizara, que hubiera escuelas de gobierno y que se permitiera la entrada de autoridades civiles. Ese fue el momento más violento tras la muerte de Nabor. En julio del 2012, el grupo radical de Martín de Tours, afirmando que seguían órdenes de la Virgen, destruyeron la escuela primaria Vicente Guerrero. Usaron picos, marros y finalmente le prendieron fuego a las aulas. Su argumento era que la educación laica es del diablo y que los niños no deben de aprender cosas que no estén en la Biblia. Y bueno, recordemos que la educación laica es un modelo educativo independiente de cualquier doctrina religiosa o creencia particular, fundamentada en la ciencia, la racionalidad y valores democráticos. Su objetivo es garantizar la libertad de conciencia, la igualdad y la convivencia armónica, manteniéndose ajena a la enseñanza dogmática de credos, o sea, de creencias religiosas. Y bueno, fíjense, este evento de cuando estos dos grupos estaban en disputa porque ya no había un líder identificable, este evento atrajo a la atención de la prensa internacional y obligó al gobierno mexicano a intervenir con la policía estatal para proteger a los niños que querían estudiar. Cuando Nabor vivía, él era la máxima autoridad y nadie lo cuestionaba. Al morir, ese respeto se perdió. Según el Colegio de Michoacán, el pueblo pasó a ser de una comunidad por la fe a ser un lugar lleno de rejas, muros internos y desconfianzas. Se instalaron casetas de vigilancia internas. Las familias se dividieron y hermanos no se hablan y no se hablaban porque uno es radical y el otro es liberal. O sea, imagínense nada más que mente tan obtusa que tú le des el poder de tu vida, de tus creencias, de tus metas en la vida a una persona que lo único que hace es buscar su beneficio. Entiendo que y se entiende que en México de antes y en el de ahora sigue habiendo mucha carencia de cosas elementales para poder salir adelante. Falta de oportunidades, sí es evidente, ¿no? Probablemente hoy día sea menos, ¿no? Pero también hay cuestiones multifactoriales que a veces no ayudan, ¿no? Y digo, también en las ciudades a veces de qué sirve que los niños, la juventud tengan todas las oportunidades, que no estén en una secta, pero si están pegados todo el día en el bendito celular. Digo, ahí también no es una secta, pero también quita oportunidades, te trunca situaciones en las que la persona puede desarrollarse y puede llegar a más. Digamos que no están en una secta, pero estar esclavizados a un celular, y aquí estas personas estar esclavizadas emocionalmente a un líder de un credo que lo único que hace es buscar su beneficio,
pues también es muy, muy complicado, ¿no? Y al final hay personas que no lo ven así, porque no han visto otro tipo de vida, porque no conocen otra forma de desarrollarse. Y hasta cierto punto se puede entender por qué lo son, ¿no? Por qué se dejan llevar por estos líderes religiosos mal habidos. Pero también debe haber un poquito de sentido común en este tipo de cosas, de decir, o sea, a mí no me pueden decir qué hacer, no porque tenga un matrimonio o no porque quiera que los niños aprendan ciencia en la escuela, quiere decir que estoy en contra de Dios. No, puede ser una buena persona y llevar una vida normal, pero en este caso de la secta, ellos no lo ven porque sus líderes les lavan muy bien el cerebro y encuentran la forma de llegar a las emociones para poder manipularlos lo mejor posible, como en este caso. Y fíjense, hoy en día la Nueva Jerusalén es un pueblo dividido físicamente. Hay vigilancia. Los radicales siguen controlando el acceso al templo principal y mantienen un sistema de policía religiosa. Miedo, como relata el portal Vice, el ambiente es de tensión constante. Los visitantes son vigilados de cerca y los habitantes tienen prohibido hablar con extraños sobre lo que pasa adentro. Mantenimiento de la sigue manteniendo la creencia. A pesar de los escándalos de abuso y violencia, miles de personas siguen viviendo ahí porque creen que si abandonan el pueblo morirán cuando llegue el fin del mundo. O sea, todavía siguen creyendo eso. Hoy, Nueva Jerusalén sigue existiendo. Es un lugar de silencio y miradas de sospecha, donde muchos habitantes todavía viven aislados y convencidos de que son los únicos elegidos para sobrevivir al fin del mundo. O sea, lo siguen creyendo. Sigue dividido en dos comunidades, pero hay más apertura para foráneos. Pero yo digo, ¿de qué les sirve a ellos que haya apertura a que entre gente foránea, gente ajena ahí a la secta o a la creencia religiosa que tienen, si al final del día ellos todavía creen que son los únicos en el mundo que se van a salvar del fin del mismo, del fin del mundo? O sea, como que dices, y si alguna persona llega a desencarnar, llega a fallecer, ya no le tocó el fin del mundo, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, los demás dicen, no, es que ya le tocaba, es que Dios ya lo llamó, es que ya fue su tiempo. Dices, o sea, no. Y mientras sigues encadenado emocionalmente, mentalmente, a hacer lo que estos líderes, entre comillas, porque no hay uno identificable como lo era Papá Nabor, pero siguen estando las creencias, lo que él dictaba que se hacía. Desafortunadamente y muy triste que aunque no esté este tipejo, sí se siguen llevando a cabo las instrucciones que él quería junto con las videntes, ¿verdad? Y fíjense, como conclusión, las sectas están en la mayoría de los casos sustentadas en las creencias religiosas más erróneamente inculcadas. Gente con una carencia emocional que busca en algo superior la fuerza, esperanza y fe de salir delante de un entorno difícil y oscuro, sin saber que entran a un mundo aún más difícil y monstruoso del que es complicado o imposible escapar. Siempre es necesario conocer cómo se llega a estos hechos en donde un grupo de personas buscan sacar ventaja de los demás o abusar de quienes dicen proteger. Lo peor es que son adultos y familias completas las que llegan a creer que una divinidad los salvará. Pero no es así, y su vida se vuelve una aterradora realidad que en ocasiones no quieren ver o prefieren maquillar con rezos y actividades absurdas que nada tienen que ver con la ayuda y el amor al prójimo. El aislamiento es un factor clave de este tipo de agrupaciones y con ello logran más fácilmente sus objetivos. Y mientras crecen sus seguidores, crece su creencia de que las cosas están bien. Pero hay que ver la base para saber que estos charlatanes no tienen un sustento y menos empatía, o menos deberían de tener empatía porque si la tienen de ahí, de sus congregados. Un caso más en donde las creencias religiosas destruyen en lugar de construir y en donde hay muchos integrantes
y donde aún muchos integrantes creen ciegamente en lo que les dijeran sus líderes, que solo buscaban algo totalmente diferente a lo que es la ayuda y la verdad. Y este fue el caso de la Nueva Jerusalén en Michoacán, México. Así que bueno, espero les haya gustado el capítulo del día de hoy. Se me hizo muy interesante, una de las pocas sectas que ha habido en México y que desafortunadamente hasta la fecha sigue existiendo. Hay otras sectas que se dieron allá como por el año 2020, 2022, por ahí así, 2018, 2022, pero bueno, ese es tema para otro capítulo. Y bueno, si les interesa conocer más historias reales donde la mente humana cruza el límite del error, suscríbanse, déjenme su comentario, déjenme su like, para que así yo también vaya sabiendo qué temas les gustan más y sobre qué temas puedo investigar más al respecto. Y si tienen ustedes alguna sugerencia de un tema, déjenmelo en los comentarios y así yo lo pueda investigar. Así que bueno, yo les agradezco mucho y recuerden que hay crímenes que no piden ser contados, pero que necesitan ser entendidos, y creo que el de hoy es uno de ellos. Así que bueno, yo les agradezco mucho. Soy Adán López, Detective Misterio. Cada jueves hay un nuevo capítulo, así que yo los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que sepan cuando ya en el día jueves está el capítulo y lo puedan ustedes disfrutar. Me pueden seguir también en Instagram, en X, en Amazon Music y claramente en Spotify. Así que yo les agradezco mucho, les mando un saludo misterioso, nos vemos en el próximo capítulo.